Adelante, profe, ya puedes empezar. Ya estamos en redes sociales. Habla, profe. Por favor, profe, habla. Listo, profe. Sí, sonido. Sí, Escucha. ya va a escuchar. Apaga tu micro. Escuche. ¿Estás hablando, profe? No, ahora Ya, listo, ya te escuché. Ya, voy a está escuchar. bien. Adelante, profe. Listo, perfecto. Muchas gracias, mi profe. Bueno, mis muchachos, vamos a activar nuevo y no nos podemos cansar de instrucción, de estar atentos, de anotar, de aprender. Aprovechen estos espacios para, para prestar atención, para meditar. ¿Listo? Vamos a empezar. Creo que tiene como un eco. Un eco. Así toca apagar el micrófono. Exacto. Eso. Perfecto. Listo. Entonces, hoy vamos a aprender, va a ser algo muy corto y sustancioso, acerca del mes octavo, acerca de este numerito, ¿cierto? Este número especial en la escritura, que hemos escuchado que significa un nuevo comienzo, que representa un fin o un objetivo, y ya vamos a desarrollarlo el por qué. La idea es que ustedes siempre se hagan este tipo de preguntas cuando ustedes estén estudiando la escritura. Si usted le pregunta a nuestro Padre, al Eterno, Él va a responder y te va a enseñar. Entonces, vamos a hacernos esa pregunta, ¿qué significará ese número 8 en la escritura? ¿Vale? Entonces, para empezar, quisiera tomar los 7 tiempos importantes que nos habla Levítico 23, ¿cierto? Acerca de las fiestas de Adonai o los tiempos de convocación. Porque allí se esconde un número 8, ¿sí? Que culmina, como lo culminamos hace unas semanas en Sukkot, como el Shemini Atzeret, ¿vale? Entonces vamos a comprender qué relación tiene las fiestas de primavera, los tiempos de convocación de primavera con los tiempos de convocación de otoño. Sabemos que son 7 convocaciones, no se nos olvide. ¿Alguien quiere compartir rápidamente cuáles son? De primavera empecemos. Cuando las lluvias están cesando. Primavera. Y vamos a compararlas con las de otoño. No todos a la vez, porque si no, no se va a entender. A ver, Lady Mora, pero pues no sé si es Sophie. Sofi. Profe, que yo confundo primavera y otoño. Yo sé las santas convocaciones que son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Ok, listo. Esas son las de otoño, ¿vale? Ok. Las de primavera entonces son Pesach, panes sin levadura, primicias. Amaxo. Sí, Matzot. son panes sin levadura. Omer Reshit. La otra es Shavuot y ya, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces Pesach, que se traduce en algunas Biblias como Pascua, ¿sí? Pan y sin levadura, que se traduce de Hamatzot, ¿cierto? Hak Hamatzot, fiesta de los panes sin levadura. Primicias, que lo traducen de Omer Reshit, o en algunos contextos culturales se conoce como Bikurim. Y la fiesta de las semanas, que es en Shavuot. ¿listo? También se conoce como Akadzir, el Shavuot, o en español, en Hechos 2 la encontramos como la fiesta de Pentecostés,
Listo, la podemos conocer de esta manera. Ahora, en otoño, ¿qué tenemos? Ahora sí, Sofi. Yom Teruah, Yom Kippur o Yom HaKippurim. Yom Teruah. Yom Teruah, Yom HaKippurim Un momentito. y Sukkot. Arriba. Teruah. Yom Kippur. O Yom Kippurim. Sukkot. Y un día especial, ¿cierto? Después de Sukkot, que Shemini Atzeret. lo voy a escribir acá. Ya van a ver por qué. ¿Vale? Entonces, pongan cuidado a esto. El Eterno nos demandó obedecer o guiarnos y aún contar los días y conocer sus tiempos. Entre ellos, el Rosh Hodesh, que es lo que estamos conmemorando el día de hoy. ¿Por qué es importante el Rosh Hodesh? Porque si no lo tenemos en cuenta, puede que las fiestas las celebremos en un día que no es, ¿cierto? Entonces, por eso es importante, y dice un salmo, el que cuenta los días se hace más sabio, porque es consciente día a día. ¿Listo? Entonces, lo importante en primavera, antes de las fiestas, ¿qué va a ser? Muy bien, el Profe, Salmo 90:12. Salmo 92. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Acuéntalo, mejor. Esa es la cita. Enséñanos a contar, Elohim, nuestros días, Yom, para que así nuestro corazón adquiera sabiduría. Entonces, lo primero antes de todas estas fiestas de primavera viene el Rosh Hodesh. Ay, perdón. ¿Cierto? Y miren la conexión. Hay una conexión estrecha entre el Rosh Hodesh, ¿cierto? ¿Y quién? ¿Y qué fiesta de otoño? Y Yom Teruah. ¿Listo? Ahí tenemos la primera conexión entre primavera y otoño. Ahora, Pesaj lo vamos a dividir en dos tiempos. El día en que se escogía el cordero, que era el 10 de Aviv, o el 10 del primer mes, o el 10 de la cebada, y el 14, que ya se preparaba para el sacrificio. ¿Cierto? Entonces, este 10 de Aviv tenían que escoger un cordero que sin mancha. Sin mancha. Correcto, no podía tener defecto, no podía tener una patica torcida o tuerto, que no pudiese caminar, bueno, alguna tacha alguna. ¿Sí? Y está muy alineado este 10 de Aviv con Yom Kippur. ¿Qué día se celebra Yom Kippur? El 10 de Tishrei, como se conoce, o 10 del séptimo mes. ¿Listo? Voy a escribir aquí séptimo mes. Séptimo mes. Entonces tenemos otra vez una conexión entre Pesaj y Yom Kippur. ¿Y Yom Kippur qué es? El presentarnos limpios, el presentarnos delante del Eterno en arrepentimiento, humillación, para que, como dice el Isaías, si no estoy mal, 2 que me acaba de venir a la mente, que quedemos más limpios como la nieve, más blancos que la nieve. O no sé si de pronto es el Salmo 51, que lo habla David, pero haciendo referencia a que el Eterno nos limpie, nos purifique, que limpie nuestros pensamientos, que podamos ser diferentes. ¿Listo? Ahora, ¿qué día cae panes sin levadura? Donde se come el cordero. El 15 de Aviv. Correcto, el 15 de Aviv se come el cordero, ¿cierto? Que es la noche del 14, ¿sí? La noche que ya cae el sol y entramos al día 15. En ese momento se come el cordero y allí hay una relación con Sukkot. ¿Por qué? Sukkot es el día ¿qué? 15 también, 15 del séptimo mes, creo que es con tilde. Séptimo mes. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Listo. La duración de Sukkot son
de nuestra fiesta. Es una fiesta solemne. 7 días, profe. Son 7 días de celebración, ¿cierto? Más 1. Y aquí viene este 1, la importancia, que se le conoce como el Shemini, que es de la raíz del número 8, Atzeret, que se traduce como reunión, o su raíz traduce como retener. Es un día donde el Eterno sí pasó Sukkot, pero esperen, como quien retiene un día más, ¿sí? Y ese octavo vamos a ver qué representa. Primicias conocemos que es después del Shabbat. Bueno, existen muchas interpretaciones, no, el punto aquí no es de pronto entrar en debates, ¿sí? Pero aquí viene algo muy especial, y es Shavuot, que se cuentan 7 semanas, por eso se llama la fiesta de las semanas, se cuentan 7 semanas más un día. Y miren quién apareció aquí otra vez. Mi amigo el 1. Miren esa relación tan sorprendente que el Eterno nos muestra. ¿Listo? Impresionante, muy hermoso. Todo para finalizar, o sea, esto está apuntando este 1 al Shemini Atzeret, a un octavo día, algo después del 7. Precisamente Shemini, o su raíz que tiene de la familia de las palabras Shemoné, hace referencia a un exceso de 7, ¿saben? Así lo traduce el diccionario Strong, si de pronto lo quiere buscar, como el exceso del 7, o algo como perfecto. Eso, si de pronto lo quieres buscar en el diccionario, va a aparecer algo similar a exceso del 7 o exceso de algo perfecto. Entonces ya vemos que el número 8 nos está apuntando a algo especial. ¿Listo? En la travesía por el desierto, ¿sí? Con el pueblo de Israel, de un segundo les pego como una imagencita que preparé. Mira, aquí está la travesía por el desierto. Listo, espero de pronto ya hayan tomado copia o pantallazo de. En la travesía por el desierto, eso es de Google Maps, encontramos estas 7 fiestas y el Shemini Atzeret. Lo vamos a ver. Ellos salieron más o menos de aquí era ubicado la tierra de Goshen, que era donde el pueblo estaba siendo esclavo en Egipto, si se acuerdan. Aquí es donde se ubica actualmente el monte Sinaí, ¿sí? Otros, pues vuelvo y repito, no voy a entrar en debate cuál es el monte Sinaí, dónde queda exactamente, pero otros lo ubican por aquí en Arabia, ¿listo? Según lo que dice Hechos, espérame que de pronto creo que yo aquí anoté la cita. No la tengo explícitamente, pero se dice que Pablo pasó por el monte Sinaí, que se encontraba en Arabia. ¿Listo? Entonces, esta zona que yo les voy a señalar es Arabia. Todo esto. ¿Vale? Es una interpretación, vuelvo y repito, no quiero entrar en debate. Lo importante aquí es la trayectoria. Cuando ellos salen, vamos a ver dónde está Pesaj. Cuando ellos salen en un Pesaj, ¿cierto? Que Pesaj representa como saltar, omitir, porque el Eterno, los que tenían pintados los dinteles de sangre, a ellos el Eterno no permitía que murieran. Sus primogénitos. En cambio, muchos de ellos sí murieron, ¿verdad? Entonces aquí vemos el Pesaj. Si tomáramos por suposición que este sería el monte Sinaí, ¿listo?
más o menos los días de camino hasta aquí esa parte del mar que se abrió en dos. Más o menos son unos 7 días de camino, 6 a 7 días de camino. ¿Listo? Y pues se puede creer que aquí hubo la transición o cuando se abrió el mar en dos. Estos son dos golfos del mar que se abrió en dos. ¿Listo? Vuelvo y repito, no voy a entrar en conflicto porque algunos dicen que fue por acá. Pero bueno, ¿listo? No voy a entrar en conflicto. Lo importante aquí es que, vea, fueron 7 días de camino hasta que Moisés abrió el mar, o que el Eterno a través de Moisés abrió el mar. Y esos 7 días, que hubieron 7, por decirlo así, situaciones que llevó al pueblo culminando en el monte Sinaí. Fueron 7 sucesos, por ejemplo, las aguas de Mará, el agua de la roca, ¿sí? El pan que descendió del cielo, la batalla contra Amalek. Hubieron 7 sucesos hasta el monte Sinaí que ocurrió con el pueblo. ¿Qué representa eso? ¿Por qué el Eterno los llevó al desierto? A un desierto donde, aunque tenían riquezas, no tenían dónde comprar, no tenían qué comprar, ¿sí? ¿De qué les servían las riquezas? El Eterno los llevó al desierto para probar su corazón si habían de guardar o no sus mandamientos. ¿Listo? Algo similar pasa con nosotros, mis muchachos. No se nos olvide esto. Cuando el Eterno nos lleva a un desierto es para probar nuestro corazón si sabemos o no de guardar sus mandamientos. Entonces, estos 7 días representan los panes sin levadura. Que son 7 días, ¿no? Que es lo que el Eterno quería. Como salieron con los panes sin levadura, porque no alcanzaron a leudar cuando salieron de Egipto, quería mostrarles que ese era el objetivo en el cual iba a formar a su pueblo, que fuera un pueblo sin levadura, sin orgullo, que no fuera un pueblo de dura cerviz, un pueblo que escuchara, un pueblo que obedeciera, un pueblo fiel, un pueblo que amara a Adonai. Por eso dice uno de los mandamientos más importantes que trajo a colación Yeshua. Oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y amarás, porque la fuente y la base de todo es el amor. Y no es un amor como el que quizás tenemos o decimos ser cuando nos enamoramos o cuando decimos que o creemos que tenemos amor, sino es un amor puro y diferente, un amor que solo proviene del Eterno, un amor que se refleja en la obediencia. Eso es amor. Si tú no obedeces, no amas al Eterno. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces veamos esa repercusión del amor de Elohim. ¿Vale? A ver, primicias, ¿dónde encontramos a primicias aquí en especial en esta travesura en el desierto? Primicias nos hace referencia a primogénito, ¿cierto? Cuando Corintios, sí creo que es Corintios, se refiere a Yeshua como el primogénito de los muertos, o él siendo la primicia de la resurrección. ¿A qué hace referencia eso? O los primogénitos. Israel en este momento es, como le dice la escritura, Israel, mi primogénito, le dice Faraón, deja ir a Israel, mi primogénito. De esta manera el Eterno saca a su primogénito, ahí encontramos primicias en la salida, saca a su primogénito de allí. Aquí no estoy diciendo que la celebraron, que ellos celebraron pesas, celebraron panes, más bien que lo vivieron. Una cosa es celebrarla y otra es vivirlo, porque años después el Eterno les dice, conmemoren o celebren el día que los saqué de Egipto. Pero en este momento, ¿qué les tocó hacer? Vivirlo. Y miren lo importante de las convocaciones, chicos. Lo más importante de las convocaciones, de los tiempos de convocación, no es celebrarlos, saltar, danzar, y estuvo muy bonita las alabanzas que cantaron o tocaron, no. Lo importante es que tú ya hayas vivido tu Pesaj, ¿sí? Que tú ya hayas experimentado la redención en tu vida, ya hayas experimentado el perdón, el arrepentimiento, el vivir para el Eterno, el amar y el obedecer. Ahí está la importancia de las fiestas.
Puede que en algún momento, no sé, no hayan instrumentos, no hayan baffles para poner música, solo un pandero, pero eso no te va a mover, no te va a decir, no, mejor me voy para otra congregación que allá sí tienen sonido o sí tienen músicos experimentados con experiencia. Eso ya no te va a mover, sino lo que te va a importar es lo que hay aquí adentro. Y no me refiero tanto como a la intención, aunque la intención importa, importa también muchísimo la obediencia, porque algunos tienen intención sin obediencia, otros tienen obediencia y lo hacen de mala forma, pero lo importante es celebrarlas con ese entendimiento del por qué lo estás haciendo. Incluso Pablo exhorta a los que en alguna ocasión celebraron Pesaj, porque llegaban y se embriagaban en Pesaj. Cuando llegaban se comían el pan como si fuera cualquier pan. Y dice Pablo, no conmemoren eso indignamente. Aparte de que algunos llegaban cínicos, o si lo traemos hoy en día, que pecan y celebran Pesaj como si nada. No es celebrarlo indignamente, no es afanarte. Pues si tienes hambre, come en la casa y ahí sí vienes a la fiesta. Lo importante no es comer, no es beber. Lo importante es el entendimiento. ¿Listo, mis muchachos? Vamos bien hasta ahí. Listo, cuando llegan al monte Sinaí, que estamos simulando que posiblemente fue aquí cerca, a este círculo que les acabo de pronunciar, es donde reciben los mandamientos. Dice que fue en el tercer mes. ¿Y qué celebramos en el tercer mes? ¿Qué fiesta? ¿Me ayudan a recordar, por favor? Que contamos 7 semanas más un día y llegamos a una fiesta. Shavuot. Shavuot. Shavuot, profe, me estaba acordando. Shavuot, correcto. ¿Qué fue la entrega? De la Torá. 10 De la Torá. De los 10 mandamientos. ¿Listo? La entrega de la Torá. ¿Qué hubo en ese día? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué hubo en ese día? Cuando bajó Moisés del monte, el pueblo había pensado que Moisés había muerto, entonces dijeron, hagamos nuestro propio Dios, que lo podamos ver y lo podamos Incluso, ver desde incluso le dijeron, Aarón, haznos dioses. Y Aarón, bueno, no vamos a hablar de Aarón hoy. Entonces, dice que en ese día la voz del Eterno parecía como voz de ¿qué? De shofar. De shofar. ¿Y qué fiesta o celebración o convocación se refiere a las trompetas? Yom Teruah. Yom Teruah, muy bien, mis muchachos, están muy atentos. Yom Teruah, entonces aquí vemos a Teruah. ¿Listo? Entonces yo les dije, en el mes 3, Yom Teruah. Yom Teruah, muy bien, princesa. En el mes 3 celebraron Shavuot. La última. Celebraron Shavuot, entonces ahí es donde Moisés sube al monte, ¿cierto? ¿Cuántos días pasa en ayuno hacia arriba? 40 días y 40 noches. 40 días. 40 días. ¿Cierto? En el 40º día, él desciende, ¿cierto? Sí, ahí es donde pasa lo del becerro y lo demás. Moisés subió al monte Sinaí. Ahí es donde pasa lo de... El becerro de oro. Entonces, dice la escritura que Moisés, el Eterno, iba a destruir a todo el pueblo y le dijo a Moisés, Moisés, les voy a destruir el pueblo y hago un pueblo con la generación tuya. Y Moisés pide en ese tiempo otros 40 días de misericordia. Dice que volvió y ayunó otros 40 días. Y 40 noches. El pueblo de Egipto que nos sacaste para destruirnos en el desierto. Entonces el Eterno dice, listo, pero en ese tiempo murieron muchísimos, ¿cierto? En ese tiempo a causa del becerro murieron bastantes. Después el Eterno dice, sube al monte que te voy a entregar o vamos a renovar, que esto es
algo profético de lo que vivimos hoy con el pacto renovado, porque en ese tiempo rompieron el pacto el pueblo de Israel y el Eterno renovó el pacto, ¿cierto? Entonces Moisés tuvo que subir otra vez al monte y experimentó otros 40 días. Profe Steve, 40 días de ayuno, ¿vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando descendió, ¿cómo tenía la cara Moisés? muy brillante. Resplandecida. Correcto, ¿sí se acuerdan? Que cuando descendió, Moisés tenía la cara resplandeciente. Imagínense, todo ese tiempo fue un tiempo de ayuno. ¿Listo? ¿Qué tiempo señalado nos hace referencia o Santa Convocación nos hace referencia a un ayuno? Yom Kippurim. ¿El Kippurín? ¿Será que tiene algo que ver? Miremos a ver, contemos. ¿Cuántos días estuvo Moisés desde el mes 3? 40 más 40, y eso ya lo habíamos enseñado, lo voy a hacer más rápido. Más 40, 120. A ver, el mes 3 tiene 30 días y llegamos al mes 4. Sí, más o menos ellos estaban sobre el mes 3 en los primeros días. Pasamos otros 30 días del mes 4 y llegamos al mes 5. Pasamos otros 30 días y llegamos al mes 6. Y pasamos otros 30 días y llegamos al mes 7, que en este mes es que celebramos Yom Teruah. Yom Teruah y... Y Yom Kippurim. Correcto. 30 más 30 más 30 más 30 es igual. 120. Igual que 40 más 40 más 40. Posiblemente al Moisés bajar resplandecido como un cara a cara delante del Eterno tanto tiempo, posiblemente descendió en un Yom Kippur. ¿Listo? ¿Qué quería el Eterno en ese momento? Miren, esta travesía no tenía que durar 40 años. Miren la tierra prometida aquí. Aquí está la tierra prometida. Se la señaló con amarillo aquí. Esta es la tierra prometida, mire. Aquí está ubicada. ¿Sí? El Eterno quería... Profe, no. Y como se quejaban mucho, le hicieron dar la vuelta a la tierra prometida. Correcto. Entonces, miren tan hermoso esto que era pocos días. ¿Qué fiesta me falta? Perdónenme que se me olvidó qué fiesta me faltó por mencionar. Sukkot. ¿Y dónde está Sukkot aquí? La tierra prometida es la tierra de leche y miel. Correcto, una tierra que fluye leche y miel. Dice que nosotros celebramos Sukkot porque ellos en ese tiempo vivían en sucas. ¿Cierto? Bien. Ve, aquí todo esto lo vivían en tiendas, lo voy a hacer con un azul celeste. Mire, vivieron en tiendas. Toda esta travesía la vivieron en tiendas. Entonces el Eterno... Samuel, y esa tierra prometida estaba abundando con gigantes. Ajá, con gigantes que después vencieron. Dice que vivieron en sucas, pongan atención a esto, temporales. ¿Listo? Esto es Sukkot, vivieron en sucas temporales hasta llegar a La tierra la prometida. tierra prometida, un lugar que debían permanecer o que el Eterno quería que permanecieran. ¿Poco tiempo? No, siempre. ¿Listo? Ahora, esta tierra que les estoy representando representa también nuestra futura Sukkah. ¿Sabían eso? Resulta que en Apocalipsis 21 nos habla de que vi descender de los cielos la nueva Jerusalén, nuestra tierra prometida. Por tanto, hoy en día nosotros, mis muchachos, celebramos Sukkot en tiendas temporales, porque sabemos que en algún momento el Eterno va a venir y va a hacer descender la nueva Jerusalén. Ya no habrá más llanto, ya no habrá tristeza, no habrá más dolor, no habrá más enfermedades. Todo va a ser tan hermoso.
Eso en el final de todo. Esa es la azúcar que nos espera. Y ese objetivo y ese final se le conoce como el número 8. Un nuevo comienzo. ¿Sabían eso? Un nuevo tiempo. Eso representa el número 8. Si ustedes hacen la cuenta, en los días de la creación, en el sexto día el Eterno hizo al hombre, en el séptimo día instituyó el Shabbat, lo santificó, lo apartó y lo bendijo. ¿Y qué hizo el Eterno en el octavo día? ¿O qué pasa en el octavo día? ¿Quién me dice? Nuevo comienzo. Vuelve en el octavo día, vuelve y empieza el primer día, ¿no? Eso porque Sí. una vez un nuevo comienzo. Por eso Shemini. un Shemini. Por eso la escritura habla de que estos cielos y esta tierra pasará, ¿cierto? Y vendrán, como dice Apocalipsis 21, si lo quiere anotar, vendrán nuevos cielos y una nueva tierra. Todo es hecho nuevo. Eso representa el exceso del 7, ¿sí? Que se culminará, como decía la profe Sara ahorita, se van a acabar estos 7 milenios. ¿Y qué sigue después del séptimo milenio? El día 8, una eternidad en el eterno. Por eso este día es especial. Este día no es cualquier día. Este día es donde nos presentamos o estamos con el eterno como si estuviéramos en la eternidad. ¿Qué hay en la eternidad? Siempre va a haber amor, ¿sí? En la eternidad ya ninguno le va a enseñar a ninguno porque todos estaremos llenos del conocimiento de Yeshua. ¿Sabían eso? Ya no habrá profecía porque ya estaremos en el cumplimiento total de las profecías. ¿Qué va a permanecer para siempre? El amor. El amor a Elohim, y como le repetí ahorita, el amor es la obediencia al Eterno. O sea, ¿qué se va a ver en ese tiempo? Solo obediencia a Adonai. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Ahora, si ustedes se fijan, profe, usted habló algo de exceso de 7. ¿Qué es eso de exceso de 7? Pues que todas las fiestas tienen que ver con el número 7. ¿Sí? Pesaj se celebra el 14 del mes, que es un doble 7. Primicias un día después de Shabbat, que representa el Shabbat 7. Panes sin levadura 7 días, Sukkot 7 días, Kippur en el mes séptimo. Terúa es el Rosh Hodesh, en el tiempo de Rosh Hodesh del séptimo mes. Todo tiene que ver con el 7, perfecto, todo es perfecto, el Eterno lo creó para nosotros. Entonces es especial eso que lo tengamos en cuenta. Precisamente, mis muchachos, en Sukkot, posiblemente en el octavo día, como lo habla en Juan 7, 37 al 38, posiblemente en este octavo día, Yeshua se puso en pie y alzó la voz. Dice que en el último y gran día de la fiesta de Sukkot, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces recuerden que en este tiempo, después de Sukkot, empiezan las lluvias tempranas, las que empiezan hasta ahora a descender de los cielos. Pero Yeshua daba a entender que el que bebiera de él nunca más tendría sed. ¿Sí? Viviendo lo eterno, ¿sí ve? Porque nunca más tendremos sed. Yeshua está refiriéndose a vivir lo eterno en este cuerpo, en esta azúcar temporal, en este mundo que es nuestra azúcar temporal. Y eso, Yeshua posiblemente profetizando, Zacarías 14, 7 al 8. Será un día, el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Sí ven lo que dijo Yeshua? La mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y como les mencioné, en la Nueva Jerusalén, en ese tiempo, dice que Juan vio en Apocalipsis 21, el primer versículo y el segundo, dice que me mostró un río de agua
de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Elohim y del Cordero. En medio de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba también el árbol de la vida. Ese árbol de la vida lo escuchamos en algún momento. Ah, sí, en el principio, en el jardín del Edén. En Génesis, o sea, un nuevo comenzar. Exacto, un principio. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Apocalipsis? Que todo va a volver como al principio de las cosas. ¿Sí? Lo que un hombre trajo al mundo como muerte, Yeshua, como se menciona el segundo Adán, trajo vida y vida eterna. Miren, un hombre trajo muerte temporal en este tiempo, pero Yeshua vino y trajo vida eterna. Número 8. Esa nueva Jerusalén es como ese octavo día, es la plenitud en su máximo esplendor. Y así quizás recordaremos nuestro Sukkot aquí en la tierra, ¿sí? Que éramos nómadas en este mundo, que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino es celestial. O sea, temporalmente vivimos aquí. ¿Listo? ¿Listo, mis muchachos? Hermoso, hermoso eso. ¿Por qué? A ver, veamos otro ejemplo de por qué el 8 representa un nuevo comienzo. Estamos viendo la historia de Noé, ¿cierto? ¿Y cuántos entraron al arca? 8. 7. 7. ¿Quiénes son los 7? Noé, su esposa y los hijos. Y los hijos, Y los que eran 6, a ver, 3 hijos, 6, 7, 8, perdón, 8 en 8. total. Exactamente, 8. ¿Y qué tuvieron que vivir ellos cuando se detuvo el diluvio? ¿Un nuevo? Comienzo. Comienzo. Comienzo, correcto. Un nuevo comienzo. Ven que acabamos de ver con Noé cómo el Eterno con 8 personas vuelve y empieza. Dice la Escritura que el Eterno ya no va a destruir el mundo con agua, pero sí con fuego. ¿Sí? Va a destruir y va a crear los nuevos cielos que conocemos como la futura Nueva Jerusalén. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Resulta que algo que sucedió en el octavo mes, ¿sí? Que estamos entrando en este momento, en este tiempo, es que Salomón termina la casa de Adonai. En este mes octavo, Salomón termina la casa de Adonai. El templo. El templo. Que en el pensamiento de David, él quería que hubiera adoración, ¿sí? Que hubiese algo, una nueva adoración, ¿sí? Pero precisamente en un mes octavo, tiempo después, no mucho tiempo, no menos que un siglo, perdón, en este mes octavo, Jeroboam levantó un lugar de adoración, un nuevo altar de adoración, y estableció nuevos sacerdotes, nuevos tiempos, evitando que los del reino del norte, y eso lo vimos en civismo, ¿se acuerdan? Descendieran a Jerusalén. ¿Será Para que que no se le fueran las ovejas, profe, digámoslo así. Dime. Para que no se le fueran las ovejas, digámoslo así. Se le fueran las ovejas. El pueblito. Y miren eso, ¿será que Jeroboam tenía la autoridad de cambiar los tiempos, instituir adoración en un lugar alto, cambiar el sacerdocio? ¿Será que lo tenía? ¿Podía hacer nuevas cosas? No, solo el Padre, y si el Padre lo dejaba. Solo el Eterno puede hacer eso. Y el Eterno lo ha hecho. Entonces, comprendamos eso, que en ese mes octavo hubieron nuevas cosas, tanto positivas como la terminación del templo de Salomón, como un centro de nuevo de adoración. Ahí en el templo sabían que había día y noche adoración continua. El que quisiera acercarse a adorarlo podía hacer. Que quisiera hacer ofrenda, habían ofrendas diarias. Era especial ese tiempo, en ese momento. Pero este hombre llamado Jeroboam, rey del norte, instituyó nuevas fiestas, un nuevo lugar, un nuevo sacerdocio que no debió hacerlo. O sea, hizo cosas nuevas que no estaban permitidas. Desviaron el propósito e hicieron desviar a un pueblo. Por tanto,
si ellos querían volver a ser parte de un nuevo comienzo, y aquí habla el Eterno a los que están y quieren volver al Eterno, quieren empezar de nuevo su vida, quieren vivir nuevas cosas, porque el Eterno Isaías dice que Él hará todas las cosas nuevas. ¿Acaso no hará brotar un río en el desierto? Creo que dice. Y a pesar de lo caído que está Israel en este tiempo, en adoración, idolatría, etcétera, inmoralidad y muchas cosas mezclado, el Eterno dice lo siguiente y se lo dijo a Zacarías en un mes octavo, un tiempo como hoy. Eso está en Zacarías capítulo 1, versículo 1 hasta el 6. Mire lo que le dijo el Eterno en un mes octavo como hoy. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Adonai el profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo: se enojó Adonai en gran manera contra sus padres. Diles pues, así ha dicho Adonai de los ejércitos, vuelvan a mí. Shub. Dice Adonai de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Adonai. No sean como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Adonai de los ejércitos, vuelvan ahora de sus malos caminos y de sus malas obras, y no atendieron ni me escucharon. ¿Sus padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a sus padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Adonai de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Y esto ¿por qué lo menciono? Porque el Eterno, y como le decía el profeta Isaac hace un momento, tiene las puertas abiertas. Él no hace acepción de personas. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando se habla de escogidos son aquellos que reciben el llamado y entran en obediencia. Dice: no sean como sus padres que ignoraron los profetas. ¿Qué decían los profetas? Desechen todo malo camino y toda mala obra. Y si queremos tener un nuevo comienzo, ¿qué debemos hacer? Desechar el mal camino, nuestras obras de nuestras manos, desecharlas, ¿sí? Y arrepentirnos, volver a Adonai, el volver a Él, a su palabra, el volver al origen de las cosas. Esto no es religión, no se trata de entrar a una religión, se trata de cambiar nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra mentalidad, no conformarnos a este siglo, sino vivir como se debe vivir, como siervos del Eterno. Siempre, mis muchachos, mentalícense eso, que usted es un siervo, usted es especial, usted no es cualquiera. Y yo ya se los he dicho y se los repito porque no quiero que nunca se les olvide. Ustedes son especiales en las manos del Eterno. Ustedes no saben las cosas tan grandes que el Padre puede usarlos para hacer volver a un pueblo, para hacer volver a muchas personas que buscan siervos y claman por siervos verdaderos que les enseñen. Muchas veces, como dijo Isaías en capítulo 6, ¿quién irá? ¿Quién irá por aquellos? ¿Quién? Si nadie está en la disposición de ofrecer y decir: heme aquí. Pocos lo dicen, y algunos lo dicen y no obedecen. ¿Sí? Entonces, esas son las nuevas cosas que el Eterno hace y que va a hacer en este mes. Todo nuevo, todo va a ser nuevo. Pidámosle principalmente que haga nuevo nuestro corazón, como dice Ezequiel 36:26. Crea en mí un corazón recto, un espíritu recto delante de ti. Eso es lo más importante, porque tú puedes tener cosas materiales nuevas, un televisor, una tablet, una cama nueva, un armario, bueno, yo qué sé, algo nuevo. Es más, una Biblia nueva puedes tener, pero si tu corazón no es nuevo, si es un corazón de piedra, como dice aquí en Zacarías, como sus padres no sean como sus padres, duros de cerviz, un corazón de piedra. ¿Sí? Ellos tuvieron riquezas, tuvieron cosas nuevas que no habían experimentado porque nacieron en Egipto y nacieron en
¿Qué vamos a hacer? Pero no va a lograr. No va a lograr Quiero otro. ¿no? Estaba haciendo en ellos y que quería renovar su corazón, quitar la levadura de su corazón. Listo, mis muchachos, esto es la enseñanza del día de hoy. Espero haya sido especial y que haya ministrado sus vidas, que hayan escuchado atentamente, ¿sí? Que el Eterno vuelve y establece las cosas como en el principio. Esos son los nuevos comienzos, ¿sí? Si tú no tenías amor, el Eterno establece nuevamente su amor en ti. Si tu vida era desordenada, en el principio era orden. Por eso el Eterno vuelve y ordena tu vida. Si tú no habitabas en la presencia del Eterno, como en el principio, el Eterno te va a hacer habitar en su presencia. Si tú no eras libre, en el principio que había libertad, el Eterno va a traer libertad a tu vida. Si no había santidad en ti, ¿qué había en el principio? Santidad. El Eterno va a establecer y renovar esa santidad. Y así te va a perfeccionar. No vamos a ser perfectos en este mundo, mis muchachos. Porque esta carne y hay una lucha muy brava entre la carne y el espíritu. Pero el Eterno nos va a llevar a esa perfección cuando ya no estemos bajo este mundo y cuerpo. Esta azúcar temporal, sino en la azúcar celestial. Y sobre todo va a establecer algo que muchos no tienen en cuenta, y es la shalom. En el principio era shalom. Y eso va a establecer de nuevo en nuestras vidas. Poder la shalom, o sea, quitar toda ansiedad, quizás inseguridades, muchas cosas que son del mundo. El Eterno las convertirá en shalom. ¿Listo, mis muchachos? Entonces, eso es todo por hoy. Mi profe, no sé si comentarios o alguien que... Profe, te quiero decir algo. Claro, mi rey, príncipe. ¿Qué hiciste? Lo que tú hiciste. Ah, ¿lo hiciste también? Oh, Matías. Muy Excelente. bien, vea, Matías dibujó allí el mapa con los 7 y el último el 8. Muy interesante, como siempre, profe, enfocadas tus enseñanzas siempre con la matemática. Nos gusta mucho eso. Bueno, les damos gracias a todos. Te están viendo a ti las redes sociales. Entonces, despídete, por favor, de las redes sociales, de la página del colegio. Y nos vemos en... bueno, ya nosotros terminamos aquí la transmisión para redes sociales, pero nos quedamos acá ahora con la profe Lady, ¿no? Sí, señor. Despídate, profe. Eso, entonces, a los que nos vieron por redes sociales, les damos gracias por haber estado con nosotros. Con el favor del Padre, mañana, transmitiendo común y corriente, ¿no? 7:30, con el favor del Padre, estaremos transmitiendo. Nos despedimos. Despídase, profe. Shalom, shalom. Bueno, shalom para todos. Esto es Etzhai, lo mejor para ti. Bendiciones.